Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les voy a dejar este último video tutorial, ¿ya? Para que ustedes tengan una referencia para lo que es la evaluación final, pero más que nada lo que tiene que ver con lo que viene después, que es el examen de título, ¿ya? Porque ya yo estoy con ustedes hasta esta semana, la próxima semana regreso la semana 9, pero creo que es importante, más allá de la retroalimentación que yo les entregue de su proyecto final, que ustedes tengan algunas consideraciones con lo que viene después, que es el proyecto de título, el cual se basa en su trabajo que hicieron en esta asignatura durante toda esta semana. Entonces, creo que eso es importante, ¿ya? Entonces, en términos generales, esta semana, ustedes el próximo lunes tienen que entregar dos documentos o dos entregables, incluso pueden ser más. Ahí les voy a explicar por qué. Tienen que entregar un documento Word con los contenidos que están acá, en las instrucciones del proyecto final, que me imagino, como ustedes saben, es obligatorio para todos en esta asignatura, ¿ya? Entonces, aquí en los cursos adicionales de la semana 8 ustedes van a encontrar este documento, donde ustedes van a poder, en el fondo, encontrar cuáles son los contenidos que se les están solicitando, ¿ya? ¿Y por qué les decía que pueden ser más de un documento? Porque primero tienen que tener un archivo Word, ¿ya? Con el resumen de básicamente lo que ustedes han ido subiendo al aula semana a semana. Pero ojo, por ejemplo, acá en el punto 4 se pide anexar los datos obtenidos en la aplicación del instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Algunos de ustedes, no todos, pero los que hicieron alguna encuesta, de hecho en su momento también lo hicieron, me adjuntaron como la base de datos en un Excel, ¿ya? Y eso es lo recomendable. O sea, si tienen mucha información, no peguen la tabla en el informe porque no va a quedar bien y el formato no va a quedar bien. Y quizás va a tener muchas páginas con números que no van a aportar mucho. Así que la idea es que ustedes, si les toca subir el anexo, lo suban en un Excel aparte, ¿ya? Y también, como dice acá en el punto número 8, tienen que trabajar y entregar un PowerPoint, ¿ya? Que ese PowerPoint está acá, en la... eh, acá está acá, está en la semana número 9. Se van a ir acá, semana 9, que es la semana que estamos cursando ahora. En la evaluación final van a pinchar ahí y ahí está descargar la plantilla. Van a descargar la plantilla y les va a dar esto, ¿ya? Que es un PowerPoint. Esta es la plantilla que ustedes tienen que ocupar, ojo, tanto para esta entrega final como la misma plantilla la que tienen que ocupar después cuando ustedes defiendan su examen de título, ¿ya? Entonces ahí ustedes van a trabajar ya en adelante con ese formato y ese es el formato y esos son los contenidos que ustedes tienen que trabajar, ¿ya? Entonces, como van a tener que subir un Word, una PPT, y en el caso de que suban los anexos, un Excel, lo más probable es que el aula quizás no les permita subirlo porque van a pesar mucho, ¿ya? Entonces yo les sugiero que creen una carpeta, suben el documento Word, la PPT, el Excel si es que lo tienen, y lo compriman en un archivo zip. No WinRAR, porque el WinRAR a veces tiene problemas con el aula. El zip lo acepta. Entonces, yo creo que lo mejor como término de sugerencia para que ustedes puedan subir bien su trabajo esta semana, que sí o sí va a estar muy pesado porque va a ser muchos documentos, lo compriman o sea, lo suban a una carpeta y lo compriman en un archivo zip. Y ahí lo pueden subir sin problema. ¿Ya? Eso como una referencia. Entonces, aquí, como les decía, van a encontrar los contenidos que es un resumen de lo que ustedes realizaron durante la semana 1 a la 8. ¿Ya? Es importante, quiero hacer vínculo, o sea, énfasis, perdón, en esto, en el punto 6 que dice, vincule la propuesta del plan de mejora con la acción seleccionada y la elaboración del instrumento. Este pregunta es claro porque esta pregunta de alguna forma articula todo su proyecto, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque ustedes en las primeras semanas plantearon una problemática, ¿cierto? Después hicieron una investigación para reafirmar que efectivamente esa problemática que ustedes habían detectado efectivamente estaba en la organización y a partir de eso ustedes definieron un plan de acción. Entonces, obviamente, la, la investigación que ustedes realizaron como el plan de acción debe responder a la problemática que ustedes plantearon en las primeras semanas. Entonces, aquí lo que se evalúa, y esto es súper importante, es la coherencia del proyecto, ¿ya? Básicamente que su plan de acción, que fue lo último que ustedes hicieron la semana pasada, responda a la necesidad o al problema que ustedes plantearon en la semana 1 y 2, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Como ejemplo, o sea, si ustedes dijeron que van a mejorar el proceso de capacitación, su plan de acción no puede ser hacer una evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la problemática, ¿ya? Entonces, obviamente, eso es importante y
y como les digo, y eso es crucial después cuando presentan el examen de título. Las cosas que generalmente se evalúa, obviamente, dentro de su proyecto que sea coherente, de que haya una línea conductora, que haya un problema y que finalmente ustedes planteen una acción que efectivamente va a resolver ese problema. ¿Ya? Eso como una indicación especial. ¿Ya? Ahora, vámonos a esto, a lo que es la PPT. Como yo les decía, esta PPT por una parte les va a servir para presentar y resumir de alguna forma su proyecto, pero también les va a servir para su presentación del examen de título, ¿ya? Y que, ojo, esto es súper importante, chicos. El examen de título consta de las siguientes etapas. Ustedes van a tener 25 minutos para hacer su exposición. Y obviamente la recomendación es que ocupen los 25 minutos. Por experiencia, porque yo también tomo exámenes de título, yo a veces le tomo exámenes de título a estudiantes que están con otros profesores en el aula, en el proyecto de título. Cuando pasa eso y el estudiante generalmente ocupa poco tiempo, no le va bien. ¿Y qué pasa? La fase de defensa, que es la que viene después de las preguntas, es muy extensa. ¿Por qué? Porque si ocupaste poco tiempo, lo más probable es que dejaste muchos aspectos fuera y no lo estás incorporando, lo que va a implicar que después los van a tapar a preguntas. Y la fase de defensa, en vez de ser dos, tres preguntas como de confirmación, van a ser una fase muy extensa que incluso se puede llevar a malos resultados. Entonces ahí, como la primera sugerencia, es ocupen los 25 minutos, ¿ya? Y obviamente sigan la pauta que yo les voy a presentar acá con las indicaciones que yo les voy a dar a continuación, ¿ya? Primero, acá está la lámina, el título, y esto es súper importante. ¿Ya? Sobre todo cuando presenten su examen, porque la idea es que la comisión de docentes que va a evaluar su proyecto, que no necesariamente voy a ser yo, puede ser otro docente, cuando vea la lámina, inmediatamente identifique cuál es su temática, cuál es su problemática y cuál de alguna forma es la línea disciplinar que ustedes van a trabajar. Entonces acá no se pongan tan creativos, sean concretos. Por ejemplo, si van a mejorar el proceso de reclutamiento y selección, el título es Mejora del proceso de reclutamiento y selección de la empresa tanto. Si van a crear un proceso de capacitación, el título debería ser Generación de un plan de capacitación de la empresa tanto. Súper concreto, al hueso, como se dice, ¿ya? Que en el título quede claro qué es lo que van a hacer. No se compliquen, no sean creativos, no se dispersen, súper concretos con el título, ¿ya? Después viene el índice. Esto no lo pueden cambiar. Estos son los contenidos que tienen que ustedes que presentar sí o sí, tanto en la evaluación final como en el examen, ¿ya? Obviamente la no inclusión de estos contenidos se penaliza con baja en el puntaje. Todo esto ustedes ya lo tienen en su proyecto, ¿ya? Todo ustedes ya lo trabajaron y lo último que tienen que hacer es el presupuesto que lo están entregando esta semana. Lo están entregando hoy día, o ayer, perdón. Acá, presentación de la organización. Misión, visión, rubro, antecedentes generales, y acá esto es importante. Obviamente es importante tener el contexto, pero no es lo más importante. Muchas veces pasa que el estudiante acá se pega 5 minutos hablando de la organización cuando en realidad no es tan relevante. Lo que nos interesa a nosotros como docente y como comisión que va a examinar su examen es tener claro en qué empresa, a qué se dedica, visión, misión, cuál es su estrategia y el organigrama. ¿Ya? No mucho más que eso. Porque básicamente, como les digo, la idea es que den un contexto de la organización donde ustedes van a llevar su proyecto. ¿Ya? Esto es importantísimo. Acá es donde ustedes dicen el problema, ¿ya? Por ejemplo, acá hablan de que hay mucha rotación de personal y eso se debe a que el proceso de selección no está bien, ¿ya? O acá pueden hablar de que, por ejemplo, se evidencia que hay áreas donde los trabajadores no cuentan con las competencias, la habilidad necesaria y por lo tanto es necesario hacer un programa de capacitación. ¿Se fijan? Entonces, acá es donde ustedes dicen cuál es el problema y acá tiene que quedar clarito, ¿ya? ¿Cuál es el problema que ustedes van a abordar y cuál es la línea disciplinar que ustedes van a trabajar? ¿Ya? Si ustedes van a, por ejemplo, mejorar la gestión de hora extra o la gestión de licencias médicas, tienen que especificar que eso se enmarca dentro de un proceso de remuneración. Entonces, recuerden que acá van dos cosas, el problema en sí y la línea disciplinar con la cual la van a abordar. Que recuerden que remuneraciones, reclutamiento de selección, capacitación, evaluación de desempeño, clima, etc. ¿Ya? Después viene el marco teórico. Acá tampoco se explayen tanto, pero sí por lo menos unas 3 citas de autores que ustedes hayan incluido en su marco teórico respecto de su tema. Si están trabajando la capacitación, ¿qué dice, por ejemplo, Dressler, qué dice Chavenato, qué dice la Marta Ale respecto de la capacitación? Una lámina. ¿Ya? Formulación de los objetivos. Ya, esto también es importante porque acá por lo general siempre se caen, ¿ya? El objetivo general tiene que tener
en el fondo, qué es lo que van a hacer, a quién va a impactar y qué resultados va a tener la organización, ¿ya? Un objetivo general no puede ser capacitar a los trabajadores, no. Si están trabajando con capacitación o otra cosa, por ejemplo, que se los digo de inmediato, que se los van a fijar en el examen de título. No pueden, por ejemplo, que su objetivo general sea capacitar a los trabajadores para mejorar el desempeño. Es algo muy básico. Obviamente de un ingeniero no se espera eso, ¿ya? Debería ser un objeto concreto, por ejemplo, capacitar al área de ventas a través de un entrenamiento en técnicas de negociación para mejorar en un 10% las ventas a final de año. Eso es un objetivo general, concreto. ¿A quién están capacitando? ¿En qué lo van a capacitar? ¿Y cuál es el impacto que va a tener en la organización esa capacitación? ¿Ya? Concreto, ¿ya? No tan general, no tan capacitar para mejorar las competencias, porque eso es obvio. No hay que hacer un proyecto de título para saber que la capacitación va a mejorar las competencias, ¿ya? Después los objetivos específicos tienen que ser el desglose del objetivo general en acciones que le van a permitir desarrollar ese objetivo, ¿ya? Entonces, ese objetivo general era capacitar al área de ventas en técnicas de negociación para mejorar las ventas de la empresa. Los objetivos específicos deberían ser qué acciones deberían ustedes realizar para hacer un proceso correcto de capacitación. Por ejemplo, detectar cuáles son las necesidades de capacitación específicas en el área de venta, cuáles son las habilidades que están más disminuidas en los trabajadores, ¿ya? A partir de eso, por ejemplo, también definir cuál va a ser la capacitación más efectiva. ¿Va a ser online? ¿Va a ser presencial? Le traemos un actor que quizás más que un experto en ventas, porque quizás lo que necesitan ellos es más mejorar su habilidad de venta. ¿Se fija? Entonces, los objetivos específicos son, en el fondo, las actividades en específico, talles, que a ustedes les van a ayudar a cumplir su objetivo general. Después viene el diseño de la investigación. Metodología, cualitativa, cuantitativa, muestra a quiénes fueron a entrevistar y después una foto o un detalle del instrumento de las preguntas que ustedes hicieron. ¿Ya? Después los resultados del instrumento de información. Ya, acá están haciendo una presentación, ¿ya? Entonces, no me coloquen la tabla Excel con un millón de números porque eso no sirve en una presentación. En un informe puede ser, pero en una presentación no. Si ustedes hagan presentación, tiene que ser información gráfica. Si hicieron encuestas con respuestas cerradas que se pueden graficar, presenten gráficos. Si hicieron entrevistas con respuestas abiertas, presenten tablas. Entonces, y ordenan los temas que abordaron en esa conversación, ¿ya? Pero no colocar una tabla con un millón de números ni colocar un montón de texto. La información tiene que ser presentada de forma gráfica. De hecho, eso está en la rúbrica de la evaluación final como del examen. Que ustedes sepan presentar de forma gráfica los resultados que ustedes obtuvieron, ¿ya? Y a partir de eso, el flujo de porras que ustedes ya lo realizaron, el FODA que ustedes ya lo realizaron, y acá va la planificación de la acción de mejora, ¿ya? Donde ustedes en el fondo van a definir qué acción concreta van a desarrollar. ¿Qué tareas, responsables, tiempo, recursos, e indicadores necesitan para llevar a cabo su planificación? El presupuesto, que hay formato ustedes lo están entregando, lo entregaron ayer, ¿ya? Pero en realidad no se compliquen tanto con eso. El formato de presupuesto es bien simple, no tiene mucha dificultad. Y las conclusiones, ¿ya? Que básicamente a partir de su reflexión, cómo su proyecto, independiente que lo hayan aplicado o no, porque yo entiendo que algunos proyectos efectivamente se aplicaron y otros que no, siguen siendo un proyecto, pero que de alguna forma sí lo aplicaron, ¿qué cambió en la organización? Y si finalmente fue un proyecto, ¿qué cambiaría? ¿Qué mejoras, qué pasaría en la organización a partir de la implementación de su proyecto? ¿Ya? Algunas consideraciones generales. Primero, inscriban el examen luego. ¿Por qué? Hay beneficios económicos asociados en esta fecha. ¿Ya? Entonces, en la medida que ustedes inscriban luego su examen, obviamente ya se han terminado su práctica y están en condiciones de finalizar. Inmediatamente finalizada esta asignatura, yo les sugiero o desde ya contactar a su consejero y empezar a preguntar por el proceso de titulación y cuáles son los beneficios que existen en términos monetarios, ¿ya? Para que ustedes puedan acceder a eso y titularse pronto, que es lo importante. Yo les sugiero eso, la medida que pase menos tiempo entre que ustedes entreguen su proyecto y se titulen, su cabecita va a estar más fresca con lo que presentaron, con las retroalimentaciones. Si dejan pasar mucho tiempo, se les va a costar más. Entonces yo creo que la sugerencia es, ojalá aquí durante el verano ya ustedes puedan presentar su examen porque van a estar más frescos, ya no dejen pasar mucho tiempo más, ¿ya? Y ahora hay disponibilidad para que ustedes puedan inscribir su examen.
¿Ya? Eso como primera recomendación. Segundo, obviamente prepárense, el examen es a través de Teams, les va a llegar un link, prueben el link del examen, prueben Teams, prueben que les funcione la cámara, el micrófono, porque pasa muchas veces que se conectan, no les funciona algo, se ponen nerviosos, partimos tarde y les va. Entonces, la idea es reducir todas esas instancias de riesgo que les pueden generar nervios y la mejor forma de hacer eso es que antes de hacerlo, por ejemplo, llamen a su mamá, su familia, algún amigo por Teams, pues en el computador que funciona bien y todo eso, cosa que no tengan mayores dificultades el día que tengan que rendir el examen. Ya, porque hay una sola hora y si ya hay un máximo de tolerancia de 15 minutos, si no al minuto 15 no está partiendo el examen, se suspende, entonces yo les sugiero como tener todo eso resuelto. ¿Ya? El día del examen, obviamente, conectarse con la debida anticipación. Si el examen es a las 9, pues a conectarse 10 para las 9. ¿Ya? Pero nosotros como comisión nos conectamos generalmente antes. Cuando ya estén en el examen, eh, una primera recomendación. Recuerden que esto es una presentación, no lean. Si se ponen a leer todo lo que está en la PPT, no van a tener una buena calificación porque lo que nosotros evaluamos es un manejo del tema. Entonces, la PPT tiene que ser una base sobre la cual ustedes se expliquen y demuestren que saben. ¿Ya? Eh, Una vez que ustedes terminen el examen, y esto es súper importante, viene una fase de defensa. Y aquí me van a encontrar la razón de por qué yo lo hinchaba tanto con que me dijeran la línea disciplinar. ¿Por qué? En esta fase de defensa, ustedes tienen que responder preguntas que le va a hacer la comisión, que pueden ser, ojo, de su proyecto, pero también pueden ser de temas que ustedes, o asignaturas que ustedes cursaron durante la carrera, ¿ya? Por lo tanto, si su tema, línea disciplinar, no queda claro, les van a preguntar de todo, desde los subsistemas de recursos humanos hasta cosas muy específicas. Pero si su tema queda clarito y, por ejemplo, al terminar la presentación, la comisión técnica de ese tema es capacitación, le van a hacer dos, tres preguntas de capacitación y se acabó la fase de defensa. Y ustedes van a estar tranquilos con eso. Entonces, por eso yo lo hinché tanto con eso, porque precisamente, cuando, insisto, cuando presentan y no queda claro qué línea disciplinar está trabajando, le van a preguntar de todo. Y la fase de defensa puede durar 20 minutos. Pero si usted hace una buena presentación y queda clarito que su tema es la capacitación, les van a hacer dos, tres preguntas de capacitación y la fase de defensa va a durar 5 minutos. ¿Ya? Eso, entonces, ojo, además de la preparación del examen, ustedes tienen que estudiar de acuerdo a la línea disciplinar de su proyecto. Si su proyecto es reclutamiento y selección, tienen que ser expertos en reclutamiento y selección. Si su proyecto es capacitación, experto en capacitación. ¿Ya? Yo, dentro de esta semana, les voy a dejar un temario con las preguntas que les vamos a hacer sí o sí. ¿Ya? Y que son la base. Pero hay cosas que ustedes tienen que tener claro, y que desde ya se los digo, como ustedes como ingenieros los tienen que tener claro. Primero, ¿cuáles son los subsistemas de recursos humanos? Esas preguntas de examen, ¿ya? ¿Dentro de qué subsistemas de recursos humanos está alojado su proyecto? O sea, por ejemplo, si ustedes hicieron un proyecto de reclutamiento y selección, el subsistema que ustedes están trabajando es el sistema de admisión de las personas, donde se incorporan las personas de la organización. Si, por ejemplo, ustedes desarrollaron un proceso de capacitación, su proyecto se enmarca dentro del subsistema de desarrollo de las personas, ¿ya? Si su proyecto se enmarca en remuneraciones, el subsistema que ustedes están trabajando es el sistema de mantención de las personas. Entonces ahí, a volver a leer a nuestro gurú y de Alberto Chavenato y tener clarito cuáles son los subsistemas de recursos humanos y cuáles son los procesos que están presentes en cada uno de esos subsistemas de recursos humanos, ¿ya? Otra cosa que tienen que saber sí o sí, independiente del tema que hayan abordado, ¿cuál es la importancia del análisis de cargo para todos los procesos de recursos humanos? ¿Ya? Eso lo tienen que manejar, porque tanto si hicieron un proyecto de reclutamiento y selección, les van a preguntar, ¿cuál es la relación del análisis de cargo con el reclutamiento y selección? Si hicieron un proyecto de capacitación, ¿cuál es la relación del análisis de cargo con capacitación? ¿Cuál es la relación del análisis de cargo con la evaluación de desempeño, con el clima? Porque se vincula con todo. Entonces, eso es clarísimo, lo tienen que tener muy claro. ¿Cuál es la importancia y la vinculación del análisis de recursos, perdón, de perfiles con todo el otro subsistema? ¿Ya? Y tienen que tener clarito también cuál es la diferencia entre un perfil de cargo, que básicamente nosotros lo usamos cuando estamos buscando candidatos al exterior, que un descriptor de cargo, que ya es más un descriptor que permite conocer al nuevo trabajador cuáles son las funciones asociadas a la ejecución del cargo, ¿se fijan? Entonces, esas cosas sí o sí como las tienen que tener claras. Subsistemas de recursos humanos, ¿qué es
el análisis de cargo, que es un perfil de cargo, que es un descriptor de cargo y su vinculación con todos los procesos de recursos humanos. ¿Ya? Y a partir de eso, temas más específicos que van a ser propios de la disciplina o de la línea disciplinar que ustedes abordaron y que yo se las voy a dejar ahí, como les digo, en un temario, por ejemplo, de reclutamiento y selección, todas las eventuales preguntas que le pueden hacer de reclutamiento y selección, de capacitación, todas las preguntas que le pueden hacer de reclutamiento y selección, para que ustedes lo tengan claro. Pero recuerden eso, no se queden solo con la presentación de la defensa de su proyecto, sino que también tienen que estudiar los contenidos que ustedes vieron, ¿ya? Y si su proyecto está bien enmarcado en la línea disciplinar, enfóquense en eso, ¿ya? En ser especialista en remuneraciones, en clima, en evaluación de desempeño, capacitación, lo que ustedes hayan definido, ¿ya? Por último, yo quedo disponible para ayudarlos en esta fase de preparación, ¿ya? ¿En qué sentido? No, no me comprometo a revisar las presentaciones, ¿ya? Porque ahí eso me quita tiempo y la verdad es que en esta época tenemos mucho trabajo porque precisamente se vienen muchos exámenes de título. Pero sí me puedo reunir con ustedes y yo ahí les sugiero porque por lo mismo tengo muchos estudiantes, ustedes son 20 y aproximadamente tengo 70 estudiantes más que están en la misma línea de proyectos de título, que si les parece, formen grupos y yo los puedo atender en el fondo para prepararlos para el examen de título. Ya, grupos tampoco tan grandes, no de 10, pero si se juntan dos, tres, por ejemplo, y que me consigan en un horario, nos podemos coordinar y que me presenten su PPT y también yo de alguna forma irles diciendo qué preguntas específicas les van a hacer en la defensa, cómo tienen que responder esas preguntas, etcétera. Así que también dejo abierto ese espacio para que nos podamos reunir, pero necesito ojalá en grupo, no da uno, porque da uno tengo mucho trabajo y es como poco eficiente. Entonces, ahí si se juntan dos, tres, máximo cuatro, yo creo que sería un buen número para que nos podamos juntar y hacer sesiones de preparación antes del examen. Y como insisto, ojalá inscribanlo luego, uno, porque tiene beneficio económico y dos, ustedes van a estar más frescos para poder presentar lo que trabajaron esta semana. ¿Ya? Eso, les deseo suerte. En una de esas nos vemos más adelante. Me toca ser parte de su comisión del examen. Eh, Así que bueno, quedo disponible para cualquier duda que ustedes tengan y como les digo, para juntarnos si logran reunir grupos para poder irlos apoyando en su preparación del examen. Éxito, suerte, mucha atención a la retroalimentación que yo les voy a dejar de la semana 9 de la próxima semana cuando ustedes en su proyecto final, porque ya va a ser la última indicación que yo les voy a dar antes del examen. ¿Ya? Obviamente, eh, la idea es que mis estudiantes, yo creo que sean los mejores, ¿ya? Y por eso he sido tan estricto y tan duro porque en la medida que yo estoy seguro que esa retroalimentación y quizás ese 7 que tuvieron quizás alguna vez les va a servir mucho quizás cuando ustedes presenten para el examen, porque van a estar con una mejor defensa, con una mejor presentación de lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Eso, mucha suerte, éxito, que les vaya bien y estamos en contacto, ya tienen mi correo, quedo disponible también, después les voy a dejar, como le digo, dentro de la semana este temario con temas para que ustedes puedan tener claro qué es lo que les pueden preguntar en su examen de éxito, suerte, que les vaya muy bien y estamos en contacto.